¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos sigue por medio de sus dispositivos móviles, ¿verdad? Agradeciendo, bueno, pues prácticamente su apoyo a este gran proyecto, ¿verdad? Donde hemos presentado, bueno, pues a una gran variedad de filósofos. Y bueno, casi estamos a punto de terminar ya con toda la filosofía griega. El día de hoy vamos a hablar de dos corrientes filosóficas griegas, ¿verdad? Y en el próximo programa, también no se lo pierdan, vamos a hablar de la última corriente griega que se formó, ¿verdad?, para pasar a la filosofía medieval, ¿verdad? Que también está una filosofía que retoma, resignifica de alguna manera a la filosofía griega y bueno, pues que da pauta a las nuevas ideologías ya de la filosofía moderna y desde luego la filosofía contemporánea. Y pues vamos avanzando poco a poco, bueno, pues en esta temática de manera cronológica, ¿verdad? Tratando de tocar pues los temas esenciales y fundamentales de cada uno de los filósofos. Y bueno, pues el día de hoy en este programa vamos a tocar dos temitas, ¿verdad? Uno que es el epicureísmo y otro que es el estoicismo, ¿verdad? Estas dos corrientes filosóficas que nos hablan del eudemonismo, ¿verdad? O de la felicidad, del placer, ¿verdad? Del gozo y del goce, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en este programa de estas dos corrientes filosóficas que nacen en la Grecia antigua. Así que no le cambie, quédese con nosotros y bueno, vamos a conocer quién es el autor del epicureísmo. Epicuro de Samos. Isla de Samos, actual Grecia. Lo ubicamos en el 342 a.C. y al 270 a.C. Filósofo griego, perteneció a una familia de la nobleza ateniense procedente del Demo Ático de Gargetos e instalada en Samos, en la que muy probablemente nació el propio Epicuro y donde con toda seguridad pasó también sus años de infancia y adolescencia. Cuando los colonos atenienses fueron expulsados de Samos, la familia se refugió en Colofón y Epicuro. A los 14 años de edad se trasladó a Teos, al norte de Samos, para recibir las enseñanzas de Nausifantes, discípulo de Demócrito. A los 18 años se trasladó a Atenas, donde vivió un año. Viajó luego a Colofón, Mitilene de Lesbos y Lampasco, y entabló amistad con algunos de los que, como Hermaco de Mitilene, Meteorodoto de Lampasco y su hermano Timócrates, formaron luego el círculo más íntimo de los miembros de su escuela. Esta, que recibió el nombre de Escuela del Jardín, la fundó Epicuro en Atenas, en la que se estableció en el 306 a.C. y donde transcurrió el resto de su vida. El jardín se hizo famoso por el cultivo de la amistad y por estar abierto a la participación de las mujeres, en contraste con lo habitual en la academia fundada por Platón y en el liceo de Aristóteles. De hecho, Epicuro se opuso a platónicos y peripatéticos, y sus enseñanzas quedaron recogidas en un conjunto de obras muy numerosas, según el testimonio de Diógenes Laercio, pero de las que ha llegado hasta nosotros una parte muy pequeña, compuesta esencialmente por fragmentos. Con todo el pensamiento de Epicuro quedó inmortalizado el poema latino La naturaleza de las cosas, de Tito Lucrecio Caro. La doctrina epicúrea preconiza que el objetivo de la sabiduría es suprimir los obstáculos que se oponen a la felicidad. Ello no significa, sin embargo, la búsqueda del goce desenfrenado, sino por el contrario, la vida mensurada en la que el espíritu puede disfrutar de la amistad y el cultivo del saber. La felicidad epicúrea ha de entenderse como el placer reposado y sereno, basado en la satisfacción ordenada de las necesidades elementales,
reducidas a lo indispensable. El primer paso que se debe dar en este sentido consiste en eliminar aquello que produce la infelicidad humana, el temor de la muerte y de los dioses, así como el dolor físico. Es célebre su argumento contra el miedo a la muerte, según el cual mientras existimos la muerte todavía no existe, y cuando la muerte existe nosotros ya no. Por lo que carece de sentido angustiarse. En un sentido parecido, Epicuro llega a aceptar la existencia posible de los dioses, pero deduce de su naturaleza el inevitable desinterés frente a los asuntos humanos. La conclusión es la misma: el hombre no debe sufrir por cuestiones que existen solo en su mente. La ética epicúrea se complementa con dos disciplinas, la canónica o doctrina del conocimiento y la física, doctrina de la naturaleza. La primera es una teoría de tipo sensualista que considera la percepción sensible como la fuente principal del conocimiento, lo cual permite eliminar los elementos sobrenaturales de la explicación de los fenómenos. La causa de las percepciones son las finísimas partículas que despiden continuamente los cuerpos materiales y que afectan a los órganos de los sentidos. Por lo que se refiere a la física, se basa en una reelaboración del atomismo de Demócrito, del cual define principalmente por la presencia de un elemento original cuyo propósito es el mitigar el ciego determinismo de la antigua doctrina. Se trata de la introducción de una cierta idea de libertad o de azar a través de lo que Lucrecio denominó el climen, es decir, la posibilidad de que los átomos experimenten espontáneamente ocasionales desviaciones en su trayectoria y consoliden entre sí. En este sentido, el universo concebido por Epicuro incluye en sí mismo una cierta contingencia, aunque la naturaleza ha sido siempre como es y será siempre la misma. Este es, para la doctrina epicúrea y en general para el espíritu griego, un principio evidente del cosmos que no procede de la sensación y la contemplación de este universo que permanece inmutable a través del cambio. Es uno de los pilares fundamentales en los que se cimenta la serenidad a la que el sabio aspira. Él es Epicuro de Samos. Y bueno, estimados amigos, pues ya estamos aquí de regreso con esta prácticamente breve reseña de lo que hizo pues Epicuro de Samos, ¿verdad? Fundador pues de esta corriente filosófica del epicureísmo. Y bueno, como bien escuchamos, la dirección filosófica tiene como jefe a Epicuro de Samos, que fundó su escuela, ¿verdad?, en Atenas en el 306 a.C. Y bueno, los rasgos característicos del epicureísmo que comparte con otras direcciones filosóficas de la Alejandrina, bueno, pues es la preocupación de subordinar toda la investigación filosófica a la existencia de garantizar al hombre la tranquilidad del espíritu. Es por ello que las podemos reducir en estas tres partes. La primera, el sensualismo, ¿verdad? Es decir, el principio por el cual la sensación es criterio de verdad y el criterio del bien, por lo cual se identifica con el placer. Entonces, todo lo que nos causa placer, todo lo que nos genera un gozo, bueno, pues es el criterio del bien, ¿verdad?, de este sensualismo. La segunda parte, como también escuchamos, bueno, tenemos el atomismo, mediante el cual Epicuro explicaba la formación y el cambio de las cosas por la unión y desunión de los átomos y el nacimiento de las sensaciones como la acción de estratos de átomos del alma. Y por último, tenemos el semiateísmo, ¿verdad?, por el cual Epicuro consideraba que los dioses existen, pero no tienen papel alguno en la formación ni en el gobierno del mundo. Prácticamente no se tiene una injerencia, ¿verdad?, dentro de la sociedad por parte de los dioses. Y bueno, la primera parte del sensualismo también es descrita
como la canónica, ¿verdad? Como ese aspecto canónico, para lo cual, bueno, pues lo vamos a abordar después del corte, así que los invitamos a que no se despeguen de sus pantallas. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Y bueno, amigos, gracias por continuar con nosotros. Les seguimos insistiendo que compartan, bueno, pues este programa de Filosofando. Y bueno, vamos a explicar la primera parte, la primera propuesta del epicureísmo, ¿verdad? Que es el sensualismo más a detalle, o que es conocida también como el aspecto de la canónica, ¿verdad? Bueno, pues aquí trata de las normas o criterios para discernir lo verdadero de lo falso, por lo cual nosotros vamos a considerar que el error y las falsedades son fuentes del temor, ¿verdad? Todo lo que causa temor, bueno, pues es una discusión, ¿verdad? Es un signo, pues prácticamente de este temor a no llegar al descubrimiento de la verdad. Es por ello que el temor, bueno, pues es esta consecuencia de la falsedad y la duda, ¿verdad? Queda eliminada por la evidencia, ¿verdad? Que es fuente de verdad y certeza. ¿Y cuáles van a ser esos criterios de evidencia? Bueno, van a ser la sensación, ¿verdad? Aquí, ¿qué podemos descubrir nosotros? Bueno, que los cuerpos desprenden imagencillas que al impresionar nuestros órganos sensoriales producen conocimientos evidentes, ¿verdad? Lo que podríamos decir este conocimiento intuitivo de alguna manera, o este primer conocimiento, ¿verdad? Lo que nos van dando nuestros sentidos de información acerca de los objetos que nosotros estamos observando. La segunda característica son las anticipaciones, es decir, las sensaciones que se conservan en la memoria y que son fuentes de certeza. Algo parecido a este aspecto de la abstracción, ¿verdad? La abstracción, bueno, pues también nos genera este registro en la memoria de aquellas experiencias, ¿verdad? Pero aquí son las anticipaciones, lo que ya los sentidos van registrando, bueno, a nuestra memoria, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos experimentado lo caliente, lo frío, lo húmedo, lo seco, etcétera. El tercer criterio de evidencia, bueno, son los estados afectivos, que es donde se centra de manera principal esta corriente de Epicuro de Samos, ¿verdad? Que es el placer y el dolor,
que de alguna manera producen certeza, ¿verdad? Gracias al dolor, bueno, pues nosotros queremos alcanzar a llegar a ese placer, ¿no? Para tener pues esta certeza, ¿no? Entonces estamos como que en esta lucha de contrarios, si se me permite decirlo de esta manera, entre el placer y el dolor para llegar a reafirmar la verdad, ¿verdad? Esta verdad que nos va a generar un placer, un bien o un gozo. Bueno, el segundo aspecto, que es el atomismo, que ya les habíamos dicho, también es conocido como la física. Aquí encontramos los 3 temores que todo hombre posee: el temor a los dioses, al destino y a la muerte. Y esto lo podemos ver hoy en día. Estos 3 temores son muy factibles, muy palpables, ¿no? No hagas esto porque Dios te va a castigar, ¿sí? Tenemos ese temor a la incertidumbre y cómo estaré en unos años, qué me pasará, y demás. Y el otro temor más grande, todos o en su gran mayoría le tememos a la muerte o le temen a la muerte, ¿no? Y si me muero, ¿qué va a ser mi hijo? ¿Qué va a ser mi hija? ¿Qué va a ser del mundo? ¿Qué va a ser de la sociedad? Etcétera, ¿verdad? Entonces quedan eliminados por la física, cuyo objeto es el conocimiento de la verdadera naturaleza de las cosas. Cuando se pregunta el qué son, el para qué son, de dónde vienen, de dónde provienen. Por eso echa mano del atomismo. ¿Por qué? Porque el atomismo es el modelo físico de los epicúreos, ¿verdad? Ya que se basa en los siguientes postulados, que de hecho por allí les vamos a recomendar que vean aquí por medio de Canal Foros X ese programa donde hablamos precisamente del atomismo, ¿verdad? Con estos dos Leucipo y Demócrito, ¿verdad? Que prácticamente son los impulsores o los precursores pues de esta corriente. Bueno, los postulados del atomismo que retoma Epicuro son los siguientes. El primero es el materialismo. Dice que todos los cuerpos existen, que están formados de átomos materiales que están en constante movimiento. Entonces, como vimos en temas anteriores, ¿verdad? Cuando hablamos del atomismo en sí, pues vimos que el átomo pues es la esencia de las cosas y que ese átomo que genera el movimiento para formar el ser. El segundo postulado es el indeterminismo. A esto se refiere a que los átomos, por la gravedad, a causa de su tamaño y peso, descienden verticalmente, pero pueden desviarse de su trayectoria de una manera casual, ¿verdad? La naturaleza no se rige por una ley necesaria, sino que es algo fortuito, ¿verdad? Algo de la mera casualidad, ¿verdad? Entonces, en este indeterminismo, por esta casualidad, bueno, pues va dando la naturaleza a las cosas, es decir, los átomos se unen y se mueven por la mera casualidad. El tercer postulado tenemos que es el mecanismo. Aquí en el mecanismo tenemos que por el crimen, ¿verdad? Que es esta causalidad, bueno, pues los átomos chocan entre sí, originando pues nuevos cuerpos, ¿verdad? Entonces todo prácticamente es mero producto de la causalidad. Entonces, en este modelo físico se eliminan también los 3 temores. En primera instancia, por su carácter mecánico, que los cuerpos nacen por el choque entre los átomos, de donde que sea innecesaria la intervención de los dioses. En segunda instancia, bueno, por su carácter indeterminista, queda eliminado el temor a la fatalidad inexorable, ¿verdad?, del destino. Y por último, por su carácter materialista, la muerte se explica mediante la ley de agregación y disolución atómica, es decir, este movimiento que se genera
en este aspecto. Es por ello que podemos decir que la física, ¿verdad? Todo hombre, alma y cuerpo, pues el hombre está conformado de alma y cuerpo y bueno, pues es mortal. En consecuencia, la felicidad debe darse en esta vida. Y esto genera que la norma de moralidad busca el placer y evita el dolor. El fin supremo del hombre es el bien máximo, que en esta vida es la felicidad, entendida como una ataraxia, ¿verdad?, del alma ante las adversidades de los dolores físicos y de los temores. Tenemos también la conducta moral, que dentro de la conducta moral, bueno, pues es un acto humano que será virtuoso o bueno si nos conduce al placer. Por último, tenemos las condiciones del placer ético puro, ¿verdad?, que debe excluir los goces del cuerpo y las pasiones del alma, pues producen siempre dolor, y esto se logra mediante la templanza. Debe resistir y superar con serenidad y valor los males inevitables. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, mediante la fortaleza. Y también tenemos que debe de calcular qué objetos proporcionan un mínimo de dolor y un máximo de placer. En ese sentido, la virtud se convierte en prudencia. Es por eso que el placer máximo es aquel que exige la serenidad, la moderación y desprecio de deseos y temores. Tal placer se da eminentemente en la amistad y el ideal ético. Entonces aquí se va a identificar con el sabio, el filósofo o el sabio como conocedor de la naturaleza verdadera de las cosas, que puede eliminar con el saber el error, el temor a errar. ¿Por qué? Porque el filósofo desarrolla estas virtudes que señalamos anteriormente. Y solo quien busca la verdad está en camino de encontrar la felicidad o el placer, ¿verdad? Así que es esto a grandes rasgos la corriente del epicureísmo. Así que, estimados amigos, no le cambien, quédense con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo. Hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como Hombres, la hombres. dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en este su programa de Filosofando. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les seguimos insistiendo que compartan en sus redes sociales, bueno, este programa. Y bueno, vamos a adentrarnos a este segundo temita, que es el estoicismo, ¿verdad? Que es una corriente que va de la mano, por decirlo de alguna manera, o tiene por lo menos algo en común, ¿verdad? Que es este eudemonismo, este placer, esta felicidad,
que el hombre debe de buscar o debe de conseguir, ¿no? Y que también más adelante Santo Tomás de Aquino va a señalar que el fin último del hombre, bueno, pues es precisamente la felicidad, pero él lo va a encauzar obviamente en otros términos. Así que bueno, los invito a que veamos esta pequeña reseña de el fundador del estoicismo, ¿verdad? Que es Zenón de Citio. Zenón de Citio. Sicio o Sitio, Chipre, hacia el año 334 a.C. y 260 a.C. Filósofo griego, fundador del estoicismo, hijo de un rico mercader chipriota, siguió al parecer en su juventud los pasos de su padre y tras haber perdido gran parte de su fortuna en un naufragio, resolvió abandonar el comercio y cultivar la filosofía. Poco satisfecho con las doctrinas de Crates, Estilpón, Genócrates y Polemón enseñaban en Atenas. Creó su propio sistema filosófico y fundó aproximadamente en el año 300 la célebre escuela estoica o del pórtico, así llamada porque impartía sus enseñanzas bajo un pórtico decorado con pinturas de Polígnoto. Después de enseñar durante más de 30 años, según se dice, se suicidó a los 72 años de edad. Entre sus escritos figuraban la República, los signos, el discurso, la naturaleza, la vida según la naturaleza y las pasiones. La escuela estoica decayó con su sucesor Cleantes, pero cobró vigoroso esplendor con Crisipo, que fue realmente el sistematizador de la doctrina estoica y de quien se dice que escribió más de 700 libros. Ninguna de estas obras ha llegado completa hasta nosotros, solo se conservan resúmenes y fragmentos. Pese a ello, la influencia de la escuela de Zenón se prolongaría en el llamado estoicismo medio, que corresponden al siglo II y I a.C., en pensadores como Panecio de Rodas y Posidonio de Apamea, y llegaría hasta el Imperio Romano en el denominado estoicismo nuevo, representado por las figuras de tan diversa condición como el filósofo hispano-romano Séneca y el esclavo Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Resulta difícil definir cuál es el pensamiento original de Zenón de Citio, porque los testimonios posteriores relativos al estoicismo se refieren generalmente a las formulaciones de Crisipo. De todos modos, sí deben atribuirse a él premisas fundamentales del estoicismo, como existe un orden a la vez racional y natural de las cosas, y el bien consiste en el acuerdo pleno del individuo como ese orden. Por otro lado, también debe considerarse como original de Zenón la división de la investigación filosófica en la lógica, física y ética, con la primacía de la ética sobre la pura teoría. En el mundo, para Zenón, está penetrado en todos sus puntos de una vitalidad natural que se manifiesta primeramente en los fenómenos biológicos que se mantienen unidos cielo y tierra y determina las vicisitudes de todas las cosas en su interior. La ética se basa en la construcción natural del hombre. Desconfía radicalmente de las convenciones sociales porque nada nos asegura que no estén viciadas de irracionalidad y de pasiones y por lo tanto no vayan en desacuerdo con la naturaleza. Si confiar es en Zenón o no, sabemos que el punto de vista estoico sobre el criterio de la verdad que se debe determinar ante todo en la lógica se halla en las percepciones de los sentidos aprobados por la razón. La ciencia de la naturaleza se divide en dos principios, uno pasivo, la materia, el cuerpo, y otro activo, Dios y el alma humana. No obstante, el alma es un aire ardiente y Dios un principio ígneo, universalmente extendido que anima cada cosa y por su providencia dirige todos los seres, según las leyes inmutables del orden de la razón. En moral se sigue el mismo orden. La primera máxima es vivir según la ley de la razón bien ordenada, o vivir de un modo conforme a la naturaleza, porque tal es el objeto del hombre, tal es la virtud. Los principios del sistema práctico son la moralidad,
La virtud es el único bien que tiene el valor absoluto, el vicio es el único mal positivo. La virtud es la práctica de la razón libre aplicada no solo a conocer, sino también a practicar el bien. El vicio es una manera de obrar inconsecuente y brutal, una debilidad que en menosprecio de la razón se abandona a instintos inferiores. La virtud es la única que puede asegurarnos el estado de calma, última perfección del espíritu. Hay dos clases de hombres, los buenos y los malos, los que cultivan la sabiduría y los que pertenecen al vulgo. El sabio es, según esta doctrina, una especie de Dios omnipotente dentro de su esfera y puede salir de este mundo siempre que se le impida practicar la virtud. Él es Zenón de Sitio. Y bueno, pues allí lo tienen, amigos, el estoicismo, bueno, pues una de las grandes escuelas filosóficas de esta edad helenística, ¿verdad? Denominada el pórtico, ¿verdad? Y que de alguna manera, bueno, pues Zenón de Sitio da este impulso, ¿verdad?, a esta corriente. Y bueno, tenemos que el estoicismo comparte con las escuelas de su época, en lo que es el epicureísmo y el escepticismo, la afirmación de la primicia del problema sobre ese problema moral, ¿verdad?, y de los problemas teóricos y del concepto de la filosofía como vida contemplativa, ¿verdad?, por encima de las preocupaciones, de los cuidados y de las emociones de la vida común. Su ideal es, por lo tanto, el de la ataraxia, ¿verdad?, o apatía, ¿verdad?, que también se presenta, bueno, pues dentro de esto. Y tenemos que los puntos fundamentales de la doctrina estoica pueden ser recapitulados de la siguiente manera. En primer lugar, la división de la filosofía en tres partes, que es la lógica, la física y la ética. Si vemos, más o menos tiene la estructura del epicureísmo. El segundo lugar, la concepción de la lógica como dialéctica, o sea, como ciencia de razonamiento hipotético, cuya premisa expresa un estado de hecho inmediatamente percibido. En tercer lugar, la teoría de los signos, ¿verdad? Esta teoría de los signos que nosotros descubrimos en matemáticas, más por más, menos por menos, etcétera, ¿verdad? Que habría de construir el modelo de la lógica terminista medieval y el antecedente de la semiótica moderna. En cuarto lugar, el concepto de la razón divina que rige el mundo según el orden necesario y perfecto. En quinto lugar, la doctrina que enuncia que así como el animal es guiado infaliblemente por el instinto, el hombre es infaliblemente guiado por la razón y que la razón le suministra normas infalibles de acción que constituyen el derecho natural. En sexto lugar, tenemos que la condena total de todas las emociones, la exaltación de la apatía como ideal del sabio. Séptimo lugar, bueno, tenemos este cosmopolitismo, o sea, la doctrina que enuncia que el hombre es el ciudadano del mundo y no de un país determinado. En octavo lugar, octava idea, podemos decir que la exaltación de la figura del sabio y su aislamiento de los demás con la distinción entre insensatos y sabios. Es por ello que la doctrina estoica junto a la aristotélica ha sido de las filosofías que han tenido mayor influencia en la historia del pensamiento occidental y donde muchos de los fundamentos enunciados son aún partes integrantes de doctrinas modernas y contemporáneas. Así que no le cambie porque todavía vamos a detallar más este tema. Así que vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, en este último bloque vamos a tratar de esclarecer a grandes rasgos, bueno, pues todas estas ideas, ¿verdad? O todas estas partes. Y nos vamos a ir con la primera parte, ¿verdad? Con la lógica. Y la lógica tenemos que se divide en retórica, que es la ciencia del bien decir, y en la dialéctica, que es la ciencia del recto discurrir. Por dialéctica, bueno, en esta corriente comprende el aspecto sintáctico, ¿verdad? Lógica y semántico, que vendría siendo la teoría del conocimiento de la proposición. Es por ello que aquí nace la lógica formal, ¿verdad? La lógica formal como teoría sintáctica, ¿verdad? De la proposición. Y aquí va a tener los siguientes factores. Primero, los símbolos, ¿verdad? Que utilizan como variables proposicionales, expresiones numéricas, admiten dos tipos de proposiciones, las simples y las complejas, si contienen factores, ¿verdad? Que son estos funtores o factores, ¿verdad? Sentenciales, que vendría siendo la negación, la implicación, la disyunción, la conjunción y la equivalencia. Además tenemos los esquemas de inferencia, que todo esto dentro de la lógica formal se va a traducir ya después con todas estas variables, ¿verdad? De que si pasa P entonces Q, no pasa Q, por lo tanto P, ¿verdad? Con todas estas variables en lo que conocemos nosotros como la lógica matemática. Después tenemos también la axiomatización, ¿verdad? Aquí prácticamente tenemos que hay algunas reglitas, ¿verdad?, a considerar, que son los axiomas, ¿verdad? Los axiomas pues son las 5 reglas de la inferencia que actúan como axiomas o de alguna manera indemostrables. Tenemos también las leyes de transformación, que son la reducción directa y la reducción al absurdo, que son dos de los principales, de alguna manera, metateoremas, ¿verdad?, que se usan dentro de la lógica. Es por ello que podemos decir que la lógica material, como teoría semántica de la proposición, bueno, pues es la sensación, que es la única fuente de conocimiento, que es el sensismo. Y tenemos que toda sensación provoca en el yo una representación o imagen, entonces, que surge el conocimiento. Y por último, tenemos que el conocimiento verdadero depende de dos condiciones. Una, de la representación cataléptica, es decir, si la cosa está presente, y de la de esta parte, ¿verdad?, de lo que nosotros conocemos como el asentimiento, ¿verdad? Es decir, por parte del yo, por parte de esta conciencia. Es por ello que dentro de la física consideramos que se presenta en primera instancia como un intento de superación del dualismo platónico-aristotélico bajo un monismo materialista. Además, la doctrina de Heráclito, bueno, pues está en la base de su concepción física, y por otra parte,
todas las cosas existentes poseen una naturaleza material y corpórea. Esto hace que de los 4 elementos de que consta lo material, 2 son activos, aire y fuego, y 2 pasivos, tierra y agua. Por ello, el principio activo dentro de la física es el logos, entendido como poder creador, y la ley necesaria, que es la razón universal. Y el principio pasivo, por este principio, bueno, pues los cuerpos están en constante movimiento y se diversifican, ¿verdad? Dentro de esta postura. Y bueno, pues también tenemos la ética, que también tiene unos postulados básicos, ¿verdad? De la antropología estoica. Primero, que el alma forma parte de la razón universal. Esto pues recae en un panteísmo cósmico, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos que el alma es material y corpórea. Esto lo hace que el alma sea extensa, ¿verdad? Un alma para todo el cosmos. Y su libertad es necesaria, ¿verdad? Es necesidad, ¿sí? Esta libertad es necesidad, que ni es ni mecánica, ni es instintiva, sino que es racional. El hombre es libre si obra de acuerdo con su propia naturaleza racional. Y esto pues surge, o de esto surge la norma de la moralidad, que es virtuosa toda acción que esté en consonancia y con la naturaleza, o sea, con la naturaleza en su totalidad, razón universal, lo mismo que con la naturaleza propia, cuyo rasgo distintivo es la razón. Y también tenemos que el fin último del hombre, ¿verdad? O el fin del hombre en esta postura, bueno, pues es la virtud, ¿verdad? Y la virtud es el máximo bien del hombre, y solo en ella puede encontrar la felicidad, la virtud. Y por la virtud es una norma y un fin, ¿verdad? De toda conducta, ética. Como fin, bueno, pues la virtud es deseable por sí misma, ¿verdad? Como medio, la virtud debe rechazar lo superfluo, lo efímero, lo innecesario y irracional. De ello sigue que la vida es interpretada como una lucha constante para alcanzar la verdad. Es por ello que la conducta moral o el obrar recto es una consecuencia del recto del saber. La virtud no es puro conocimiento o saber, sino una dirección de la voluntad apoyada en consideraciones racionales. Por ello, el ideal ético por la virtud, el hombre se realiza plenamente como hombre. Si todo ser debe obrar según su naturaleza, el hombre, al poseer una naturaleza racional, debe obrar según la moral convencional, y el sabio, libre de afectos y pasiones, consigue el ideal ético, que vendría siendo la apatía. Solo los ignorantes son esclavos de sus propios placeres. El vivir del sabio es un vivir libre, pues acepta consecuentemente la universal necesidad establecida por el cosmos, ¿verdad? Y esto, bueno, pues estimados amigos, es a grandes rasgos, ¿verdad?, lo que tratan estas dos grandes corrientes filosóficas, ¿verdad?, que van a partir y van a ser este parteaguas para el nacimiento, bueno, pues de la filosofía medieval, que en programas más adelante ya estaremos tocando. Y bueno, pues se nos ha terminado el programa, estimados amigos. No me queda más que agradecerles toda su atención, todo su apoyo que semana tras semana nos han brindado, ¿verdad?, en estos programas de Filosofando. Y bueno, pues me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y ya sabe que en la próxima semana tenemos una cita aquí por Canal Foro CX en un programa más de Filosofando. Hasta la próxima.